El tallo encefálico prácticamente comunica dos cosas, ¿no? Es como una transición, una intersección entre la corteza cerebral y el sistema nervioso periférico. Es decir, todos los estímulos que vienen desde afuera, prácticamente todos los sentidos o todas las actividades motoras que van desde la corteza hacia el exterior, tienen que pasar casi obligadamente, en su mayoría, por el tallo encefálico. Entonces tú puedes pensarlo como un relevo casi obligado de muchos de los sentidos, pero a lo que voy es que es una especie de relevo o transición entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, la primera parte tenemos que el tallo encefálico se divide en tres partes. Una hasta arriba que llamamos mesencéfalo, una a la mitad que llamamos protuberancia y una hasta abajo que llamamos bulbo raquídeo. La idea es que existen pares craneales que viven en el mesencéfalo, en la protuberancia o en el bulbo raquídeo. Y si tú recuerdas, la relación que tienen con los pares craneales es que nosotros los nombramos en orden de aparición desde una vista ventral, como te mostraré a continuación. Aquí tenemos entonces que van en orden de aparición. Por ejemplo, el que aparece hasta acá arriba es el 1, el de acá 2, el de acá 3, el de acá 4, y así lo vamos nombrando hasta llegar hasta el 12. Algunos pares craneales no están en el tallo encefálico y otros sí. Por ejemplo, este de aquí, que es el olfatorio, y el segundo, que es el nervio óptico, no aparecen en el tallo encefálico. Es decir, significa entonces que si tú tienes alguna lesión en el tallo encefálico, no van a tener afección ni de la visión, ni tampoco del olfato. Vamos a ir nombrando por acá cuáles son los pares craneales que se pueden ir afectando. En el mesencéfalo viven solamente dos pares craneales, el tercer par craneal y el cuarto par craneal. En la protuberancia viven tres pares craneales. Viven el 5, el 6, el 7 y un poquito del 8, ¿sale? Y en el bulbo raquídeo viven un poquito del 8, el 9, el 10 y el 12. Entonces, repasando, en el mesencéfalo vive el tercer par canal, que es el oculomotor común, que se encarga de mover todos los músculos menos el abducens y el oblicuo superior. Tenemos el troclear o el patético, que se encarga de inervar de los músculos oculares al oblicuo superior. Y el tercer par craneal comentamos entonces que es puramente motor, pero también es parasimpático. El cuarto par craneal es también puramente motor. Voy a dejar motor como con una sola M, ¿sale? El quinto par craneal es motor, pero también es sensitivo, así es. Que vamos a agregar con una S. Y recordemos que el quinto par canal, que es el trigémino, se encarga principalmente de la masticación, lo que puede mover, ¿sí? La masticación, o sea, el macetero, los pterigoideos, que son cualquier músculo para masticar. Y finalmente, lo más importante, ¿no? Que es lo de la sensibilidad, que es la sensación de la cara principalmente, que lo digamos en ramos, ¿no? Una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. Y son estas tres ramas, ¿no? Si hay una activación del trigémino, se puede dar una patología muy común que se llama neuralgia, el trigémino. Y de la sensibilidad, algunas de las que confiere son, por ejemplo, también la transmisión de la vibración, la propiocepción, la presión, pero prácticamente solamente a nivel de la cara, ¿no? El quinto par craneal se encarga también de la sensación de las quemaduras en la lengua, ¿sí? Y además de cuando algo es picante. El sexto par craneal, que es el oculomotor externo o abducens, solamente se encarga de inervar al recto lateral. Por eso comentamos que este es puramente motor. Y finalmente por acá tenemos al séptimo par craneal, que eso ya, como te comento, está en la protuberancia. Y este es el conocido nervio facial, ¿no? Y el facial tiene un componente motor, ¿verdad? Y este componente motor se encarga prácticamente de mover todos los músculos de la expresión de la cara, se encarga de inervar los dos ojos anteriores de la lengua, también se encarga de inervar al músculo estapedio que está en la oreja y además, como bien me indicaste, también tiene una división parasimpática que se encarga entonces de inervar las glándulas lagrimales, pero también las glándulas salivales, entre ellas la submandibular, la sublingual, que son, por ejemplo, cuando tú vas a comer algo como enchilosito o algo así, las que sientes que se exprimen son esas. Del octavo par craneal, recuerda que es el vestíbulo coclear, vestíbulo porque se encarga de inervar al sáculo, al utrículo y a los conductos semicirculares. Te recuerdo que cada uno de esos son principalmente entonces para darle un sentido de balance o estabilidad a nuestro cuerpo en el espacio. Más que nada se va a encargar de los movimientos correctivos para evitar las caídas, ¿no? Y ese le podemos poner aquí como especial. Y además tenemos el sensitivo propiamente, que es ahora sí la audición, ¿no? Este no se encarga de mover prácticamente nada y tan tan. Y esto es cierto para el octavo paracraneal en la protuberancia y además en el bulbo raquídeo. Entonces te recuerdo que hay divisiones en las cuales puedes encontrarlo en la protuberancia y en el bulbo. Puedes pensar que ese núcleo
no se encontraría acá ni acá, sino más bien estaría como así, ¿sale? También tenemos por acá el glosofaringio, que es el noveno par craneal que ya está a nivel del bulbo raquídeo, el cual principalmente se encarga de la sensación del tercio posterior de la lengua, pero también se encarga de muchas otras cosas. Por ejemplo, se encarga de mover principalmente la faringe. Entonces, por ejemplo, iniciar la delusión o el primer tercio del esófago también está regulado por este par craneal. Así como también comentamos, las porciones sensitivas son principales las que nos dan un sustento o una posibilidad de actuar eh, con las respuestas de barroreceptores para regular la presión a corto plazo, ¿no? Y también tiene una rama parasimpática. Luego tenemos por acá al décimo par craneal, que es el nervio vago. El nervio vago también tiene una porción motora, por ejemplo, nos ayuda a los músculos de la fonación. También es sensitiva porque pues prácticamente siente todo lo que está en las vísceras, también todo el tracto gastrointestinal, todo el genitourinario. Entonces, la inervación que tiene el vago es muchísima, ¿no? Entonces, también a su vez tiene una rama, una división parasimpática de la mayoría de los órganos y vísceras que no está cubierto por los pares craneales parasimpáticos que te comenté anteriormente. Y finalmente tenemos al hipogloso, que es el 12. El hipogloso, la diferencia es que este es un nervio que es puramente motor. Y te digo que es enteramente motor porque solamente se encarga de inervar la lengua y los músculos para mover esto. Ok, entonces, como bien te comentaba, los pares craneales los nombramos 1, 2 hasta el 12 con base en cómo aparecen desde una vista ventral. Entonces, por ejemplo, este que se ve hasta acá, que es el bulbo olfatorio, que representa el primer par craneal, ¿no? Que es el nervio olfatorio. Luego tenemos por acá dos ramitas que no se alcanzan a ver, pero a lo que voy es que estos, digamos, como que los cortaron, pero iban directito al ojo, ¿no? Entonces, por esto le llamamos el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Entonces ya tenemos el segundo en aparición. Luego por acá es el siguiente que aparece, que es el oculomotor común, que dijimos que ya aparece a nivel del mesencéfalo, que es todo esto, ¿no? Entonces, este es el mesencéfalo y el cuarto es el mesencéfalo que viene por acá atrás. Entonces, oculomotor es el mesencéfalo, troclear es el mesencéfalo. Luego tenemos los que aparecen propiamente en la protuberancia. Entonces, en la protuberancia tenemos el 1, 2, 3, 4. Luego aparece este que está muy gordo, que este vendría representando el quinto par craneal o el trigémino, que es el más gruesecito que se ve por acá. Luego, por acá, si seguimos bajando, tenemos aquí ahora sí, este de acá que estaba como escondido, que representa el sexto par craneal, que es el oculomotor externo, ¿no? Que dijimos que se encarga de inervar el recto lateral. Y por acá tenemos varias ramitas que representan el séptimo par craneal. Entonces, te recuerdo, el trigémino, el facial y el abducens son nervios que están principalmente en la protuberancia. Después del séptimo tenemos al octavo que está por acá. Si te das cuenta, es este que está aquí y es una transición, una comunicación entre la protuberancia y el bulbo. Entonces, puede estar entre estos dos en un ángulo que se llama ángulo cerebelopontino. Y vamos a poner entonces el vestíbulo coclear, que es este de acá. Luego aquí abajo tenemos este que está apareciendo por acá, que es el glosofaringio. Por acá este es el vago, que es el siguiente que aparece. Luego tenemos por acá al dosavo par craneal finalmente. Ahora, ¿por qué no te estoy mencionando el onceavo? Es porque el onceavo par craneal en realidad date cuenta cómo vienes de abajo y por acá viene la raíz. Entonces, el onceavo par craneal no es un par craneal real, porque en realidad es un nervio somático que tú puedes mover a voluntad, que se encarga de movilizar músculos como el esternocleidomastoideo, por ejemplo, o los trapecios. Entonces, más bien quiero que lo pienses como un nervio espinal mal colocado, ¿sale? Y estos últimos que te comentaba son del bulbo raquídeo. Y bueno, prácticamente aquí estamos viendo, esta imagen es una representación del tallo encefálico. Aquí está la porción dorsal y aquí está la porción ventral, ¿no? Esto que está de morado representa las vías sensitivas, la vía espinotalámica, que es principalmente la vía del dolor o de la temperatura, y las vías hipotalámicas, que se representan parte de las proyecciones del sistema nervioso autónomo. Y por acá tienes esta vía de color azul, que es la vía corticoespinal o piramidal, que es una vía descendente muy importante que cubrimos en videos pasados. Entonces, aquí tienes el mesencéfalo. El mesencéfalo, como te comentaba, es la primera parte del tallo encefálico y dijimos que aquí viven los pares canales el 3 y el 8, 4, que ambos son solamente para los movimientos de los ojos. Luego tenemos en la protuberancia que tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8 por acá, ¿no? Y por acá en la
En el bulbo raquídeo tienes el noveno par craneal, el décimo par craneal y el doceavo. Recuerda que el octavo puede estar transicionando entre uno y otro, ¿no? Protuberancia y bulbo raquídeo. Ahora, primera diferencia bien importante que quiero que aprendas. Para empezar, que podemos separar de medial a lateral a todos los pares craneales. Por ejemplo, si yo hago una línea aquí en medio, aquí vendría siendo medial, ¿no? Ujú. Y por acá vendría siendo una línea que yo quiero representar como lateral. Entonces, esto es una regla bien importante que quiero que te aprendas para que comprendas el tallo encefálico. Que los nervios o pares craneales mediales son principalmente los que son motores. Y los que son laterales, en esencia, son sensitivos. Y esto te lo comento porque prácticamente todos los síndromes que vamos a aprender de tallo encefálico los podemos dividir así. Estamos afectando la porción medial del bulbo raquídeo o la porción lateral. Entonces las manifestaciones van a ser distintas. Por ejemplo, si tienes afección de la porción medial del bulbo raquídeo, vas a tener problemas motores con la lengua, por ejemplo. Los síndromes van a tener muchos sentidos si comprendes que mediales son motores y laterales son un poquito más sensitivos de los pares craneales, ¿sale? De aquí hay que ir viendo cuáles son, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos en esencia van a ser motores. Por ejemplo, por acá, que es el mesencéfalo, este aquí es enteramente medial, ¿no? Entonces, este corresponde con él. Tercer par canal, que es enteramente motor. Pero, ups, ¿dónde está el cuarto? ¿Se ve lateral o medial? En esencia debería ser medial, ¿no? Pero de hecho, si nosotros lo viéramos desde la vista ventral, aquí este pareciera que es lateral, porque de hecho, aquí están haciendo medial, pero Ajá. date cuenta cómo este viene desde aquí al lado. Pero entonces no cumpliría con la regla. Pero, de hecho, si volteamos al tranco encefálico desde la vía dorsal, o sea, lo vemos desde atrás, notamos que el cuarto en realidad sí es medial. O sea, viene desde acá atrás Ajá. y lanza el axoncito por acá. O sea que sí es medial, solamente que aparentemente no lo es. Pero otra vez sigue cumpliendo con nuestra regla de que el tercero y cuarto par craneal, siempre y cuando sean mediales, son motores, ¿no? Luego vamos a la protuberancia. Tenemos aquí el quinto par craneal. Recuerda que el quinto par craneal es más sensitivo que motor. Si bien si tiene un componente motor muy sutil que es la masticación, date cuenta que no se compara toda la inervación de la cara que tiene y la inervación que tiene de la lengua, por ejemplo, sensitiva. Entonces, no nos sorprende o no es sorpresa que es principalmente más lateral y no nace aquí en medio como los motores como el tercero o cuarto. Podemos localizar esto, si habláramos de síndromes, un poquito más lateral, ¿no? Tenemos por acá el sexto par craneal, que es un nervio un poquito más motor. Date cuenta cómo el sexto par craneal que está por acá, yo lo sigo, yo lo sigo, lo sigo, y viene medial. Entonces, también cumple con la regla. El sexto par craneal, que es enteramente motor, que separa el lateral externo, sigue siendo medial. Okay. Y el siguiente, que es el séptimo par craneal, este yo sé que en esencia es un poquito más sensitivo, pero tiene por ahí una rama motora, entonces ese es un poquito más lógico que esté más o menos a la mitad. Entonces date cuenta como si yo sigo el trayecto del séptimo par craneal, viene por acá. O sea, este par craneal, que es este, no está ni en medio ni lateral. O sea, que está en un punto medio. Y tiene sentido. Si bien es motor, pero también tiene un componente muy fuerte sensitivo. El octavo par craneal yo sé que en esencia es sensitivo porque es vestíbulo coclear, porque todos los componentes o ramas de ahí son sensitivas. Entonces, por acá date cuenta cómo está súper lateral a diferencia de los otros, que es esta de acá, ¿no? Entonces, si bien el sexto, el séptimo están un poquito más mediales, el octavo, que es el vestíbulo coclear, está un poquito más lateral. El noveno par craneal, en esencia, como es parasimpático, es más sensitivo, si bien tiene un componente motor relativo, su predominio es sensitivo. Entonces, date cuenta como el noveno par craneal está por acá lateral. El décimo par craneal también es sensitivo. Date cuenta que inerva la mayor parte de todas nuestras vísceras. Por acá está el vago. Y el onceavo, recuerda que este no cuenta porque es un nervio espinal mal colocado que viene desde C1, ¿sí? Y por acá tenemos el doceavo par craneal, que es el hipogloso. Y date cuenta cómo se encuentra en realidad medialmente. Desde aquí nacen las fibras. Y bueno, tiene sentido porque el bulbo raquídeo, desde ahí el hipogloso, es enteramente motores para los movimientos de la lengua, ¿no? Con base a esto, yo puedo dividir a los síndromes de tallo en mediales, que son principalmente motores, y laterales, ¿sale? Okay. Y cada pista se nos va a dar con base a la exploración de algún par craneal particular. Y para esto es entender todas las funciones de los tallos, ¿no? Y demás. Y entonces, estas son las bases para comprender los síndromes de tallo encefálico. Entonces, como estábamos comentando el mesencéfalo, dijimos que aquí viven el tercer y cuarto par craneal. Entonces te explico. Estas principalmente son las fibras del tercer par craneal, disculpa.
que es el oculomotor común, que dijimos que salen medialmente, ¿no? Porque es motor. Y por acá salen otras fibras del cuarto par canal, dan la vuelta y por acá. Es la parte superior del mesencéfalo y esta es la inferior. Vamos a empezar por la superior, ¿sale? Entonces, esta parte de aquí en medio son las fibras del tercer par canal, que como te comento es el oculomotor común, el cual se encarga de inervar la mayoría de los músculos oculares, ¿no? Menos el recto lateral, que es del abducens y el oblicuo superior. Y por acá te recuerdo que, como bien me comentaste, también el tercer par craneal es una rama o tiene una rama o división parasimpática. Y por acá tenemos a ese subnúcleo del tercero que se encarga solamente de las funciones autonómicas parasimpáticas. Es decir, el tercer núcleo, que es el núcleo de Edinger-Westphal. El principal objetivo que tiene, se encarga de producir la miosis. Esto va a quedar mucho más claro en el video del sistema nervioso autónomo, pero a lo que voy es que se encarga de que la pupila se haga chiquita. Por acá atrás, si te pones a observar, tenemos un huequito o un agujero que en realidad está comunicando dos cosas. O sea, estamos entre la comunicación del tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Y a esta comunicación le llamamos acueducto de Silvio, ¿sale? Acueducto de Silvio. Entonces, esto que se ve por acá dice acueducto cerebral. Se refiere a este acueducto de Silvio, que como te comento, comunica al tercer con el cuarto ventrículo. Aquí alrededor de este acueducto tenemos una sustancia que se llama sustancia gris periacueductal, el cual tiene como objetivo principal liberar unas cosas que se llaman encefalinas. Ahora, solo para recordarte, una encefalina es un derivado opioide. Es, por ejemplo, la forma en la que nos puede proveer anestesia. Entonces, por ejemplo, esta área es activada por la vía espinotalámica, la cual del dolor, entonces, después de que se active esta vía del dolor, si es muy grande el dolor, estimula la sustancia gris periacueductal para que te dé tu shotcito de opioides o de morfina, para que no te duela. Seguro has escuchado estas historias bien locas de que, por ejemplo, alguien está en la maquila, de repente me mordió el dedo, me lo amputó y no sentí nada más que el golpe. Entonces, este es un ejemplo de la activación de los opioides. Al seguir hablando de esto, pues más enfrente y por acá, tenemos otro núcleo por acá que se llama núcleo rojo. Este núcleo rojo es bien importante, ahorita no tanto, pero ya que veamos las posiciones anómalas de decorticación y de descerebración. Por ejemplo, en la posición de decorticación se encarga principalmente de la flexión de los brazos, o sea que este en realidad es el encargado de la posición anómala de decorticación, ¿sale? Entonces, esto tiene mucha aplicación cuando, por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, cuando evalúas la respuesta motora, aquí está el núcleo rojo. Entonces, valora la posición de decorticación. Porque de aquí sale la vía famosa, la rubroespinal. Por eso núcleo rojo. Y se encarga principalmente del movimiento de las extremidades superiores o flexión de los brazos, ¿sale? Por acá, si nos vamos un poquito más lateral, aquí tenemos dos vías ascendentes y una descendente. Aquí primero tenemos la vía del lemnisco medial, ¿sí? La vía del lemnisco medial, que te recuerdo que esta principalmente es una vía que vimos en otro video, que es la vía sensitiva, que proviene de las columnas dorsales, que nos da el sentido de vibración, propiocepción, presión y esterognosia, que es ubicar las cosas por ejemplo, si yo cierro los ojos, trato de ubicar que esto es un celular y solamente con el tacto puedo identificar que lo es gracias a la vía de las columnas dorsales o el lemnisco medial. Por acá, si nos vamos un poquito más lateral por este mismo o muy cerquita de estos fascículos, por acá tienes a otra ascendente que es la vía espinotalámica, que es ascendente, y las vías descendentes hipotalámicas. Te recuerdo que las vías espinotalámica también es una vía sensitiva, pero esta es una vía sensitiva protopática. Es decir, se encarga del dolor y la temperatura, por ejemplo, el calor, ¿sí? O las quemaduras. Y, por ejemplo, las vías descendentes se refieren a las que son ramas del sistema nervioso autónomo, que eventualmente van a regular a las funciones simpáticas y parasimpáticas. Por ejemplo, una de las de acá puede inervar al núcleo de Edinger-Westphal si quieres cumplir con la función parasimpática, que es la miosis, ¿no? Por acá tenemos un núcleo que es en realidad parte del núcleo del tálamo, ¿sí? O sea, el tálamo, recuerda que son dos bolas gigantes que están al lado del tercer ventrículo, o sea, están por acá, están aplastando la mitad, está el tercero. Y en el tálamo, en la porción inferior, por acá hay un núcleo que se llama núcleo geniculado medial del tálamo, o sea que están por ahí muy cerquita. Y aquí se encuentra este núcleo, el cual es un relevo muy importante para la audición. Digamos que está la cóclea, sí, el órgano de Corti, escuchó X cosa, llega por acá, se comunica con el octavo par craneal, este asciende, pasa por el mesencéfalo y llega hasta el núcleo geniculado medial. Entonces, es un relevo de la audición, ¿sale? Entonces, es un relevo auditivo.
Si nos vamos un poquito más para acá, aquí tenemos esta sustancia que tiene mucha masita, que conocemos como sustancia gris. La sustancia gris, te recuerdo que es la región donde principalmente se produce una cosa que se llama dopamina. La dopamina que se produce aquí va obligadamente a una vía que se llama vía nigroestriada, que veremos en otro video. Entonces, la sustancia negra se encarga de producir o hacer proyecciones hacia la vía nigroestriada. Nigro porque va de la sustancia negra, estriada porque va al cuerpo estriado, que es parte de los ganglios basales. Y esto es bien importante para la iniciación de los movimientos voluntarios. Entonces, recuerda que esta se puede ver degenerada en algunas enfermedades como en Parkinson, ¿no? Y el sitio particular donde se produce se llama sustancia negra pars compacta, porque la pars reticularis no tiene tanto la función de producir dopamina. También por acá tenemos el pedúnculo cerebral, o sea que está comunicando la corteza cerebral con el tallo encefálico, ¿sale? Corteza cerebral con tallo encefálico. Y principalmente lo que tenemos aquí son los axones de la vía córtico-espinal. O sea que en realidad lo que tenemos aquí es la vía motora y como te recuerdo, como son axones que vienen desde la corteza cerebral, si tú lesionas a los pedúnculos cerebrales o los aplastas, tendrías síntomas de motoneurona superior. Pero en conjunto el pedúnculo cerebral acarrea fibras motoras de la vía córtico-espinal o de las vías córtico-vulvares. Córtico-vulvar es lo mismo, son vías motoras, también voluntarias, somáticas, pero que llegan a un par craneal voluntario o somático, por ejemplo. Si tenemos una parte de la corteza que va hasta la médula espinal y mueve el bíceps, se llama vía corticoespinal. Pero, por ejemplo, si tienes un músculo, la corteza que pasa por el mesencéfalo, pasa protuberancia, pero aquí termina, aquí está la segunda motoneurona y está inervando los músculos de la cara, a eso se le llama vía corticovulvar. Y nos falta por acá, no aparece, ¿no? Pero es un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial. Es una comunicación prácticamente entre el par craneal 3, el 4 y 6. Entonces es una comunicación entre el tercer y cuarto y sexto par craneal. Y finalmente tenemos el colículo superior. El colículo superior es un relevo bien importante, pero es un relevo importante de la vía visual. Participa en muchos reflejos, pero por ejemplo, si ves un destello o algo similar, lo que nos ayuda a poder observar allá de golpe o muy rápido es con ayuda del colículo superior. También favorece uno que otro reflejo que comentaremos más adelante. Volviendo al cuarto par craneal, estamos viendo el mesencéfalo, pero en vez de hacer el corte, por ejemplo, a este nivel, lo estamos haciendo por acá, como un poquito más hacia abajo, casi acercándonos a la protuberancia. Entonces, aquí ya estamos observando que por acá tenemos el famosísimo núcleo troclear. Entonces, el núcleo troclear es el del cuarto par craneal, ¿no? Dijimos que se encarga de inervar el núcleo que se llama el músculo oblicuo superior, ¿no? Este colículo inferior, a diferencia del superior, ya no es visual, sino que más bien acarrea otra información que es la auditivo, es un relevo auditivo. También por acá te recuerdo que esto vendrá siendo la parte posterior. Esto anterior, aquí nuevamente seguimos teniendo el fascículo longitudinal medial, porque te recuerdo, estamos comunicando el tercero y cuarto con el sexto par craneal. Entonces, donde hay tercero y cuarto, tiene que haber el fascículo longitudinal medial y tiene que extenderse hasta la protuberancia porque pues ahí está el sexto, ¿no? Que es la última comunicación de este fascículo longitudinal para los movimientos oculares conjugados. Por acá seguimos teniendo lateralmente las mismas vías espinotalámicas que son ascendentes, que son el dolor y la temperatura que cubrimos en otro video. Tenemos las fibras descendentes hipotalámicas que son, ahora sí, del sistema nervioso autónomo. Tenemos por acá la parte superior de un pedúnculo que se llama pedúnculo cerebelar, ¿sí? Solamente para que vayas familiarizándote con los términos, por acá tienes el cerebelo, ¿no? Por acá atrás. Y el cerebelo tiene tres comunicaciones. Puede comunicarse hacia arriba con el mesencéfalo, en medio con la protuberancia y abajo con el bulbo. A esto le llamamos pedúnculos cerebelares, ¿no? Si se comunica con el mesencéfalo se llama pedúnculo cerebelar superior. Si se comunica con la protuberancia es pedúnculo cerebelar medio. Y si se comunica con el bulbo se llama pedúnculo cerebelar inferior, ¿sale? Entonces aquí no está tan loco pensar que es el pedúnculo cerebelar superior porque pues se comunica con el mesencéfalo. Sigue siendo la parte inferior del mesencéfalo, pero mesencéfalo al final del día. Acá tenemos el lemnisco medial. A diferencia de acá, recuerda que el lemnisco medial aquí ya se encontraba más lateral. Y aquí ya te cuenta cómo está cruzando desde el punto medio hacia el lado lateral. Entonces, esta es como la decusación. No está ni lateral, no está medial, sino que está como entre uno y el otro punto. Que de nuevo esto lo cubrimos en el otro video de vías sensitivas. Y por acá tenemos toda la base de la protuberancia. Te recuerdo que la base de la protuberancia, aquí se encuentran las mismas vías, es decir, todas las vías corticovulvares y corticoespinales, que te recuerdo que son vías somáticas o motoras voluntarias para... en el caso corticoespinal para el músculo periférico y el corticovulvar para pares craneales. Recuerda que para este punto, uno de los relevos de los corticovulvares ya fue el del tercer par craneal y ya fue el del
cuarto par craneal. Entonces, eso que estamos viendo ya estamos a nivel de la protuberancia, es decir, ya pasamos el mesencéfalo, ahora nos encontramos en la protuberancia y como te comentaba, en la protuberancia existen principalmente 3 pares craneales, pero también puede aparecer otro cuarto, ¿no? Pero por acá tenemos el quinto par craneal, que es el trigémino, por acá tenemos el sexto par craneal, que es el oculomotor externo, y finalmente el séptimo par craneal, que es el facial, ¿no? También en algunos otros cortes puedes encontrar por acá la transición del octavo par craneal, que es el auditivo, ¿no? El vestíbulo coclear. Vámonos por la parte superior de la protuberancia. Por acá tienes los distintos núcleos del quinto par craneal, pero aquí tienes una diferencia bien importante. En realidad, tiene varios núcleos el quinto par craneal. Date cuenta que tienes un núcleo por acá, otro núcleo por acá, otro núcleo por acá. Entonces, por ejemplo, tienes aquí el núcleo motor del trigémino. Este núcleo, que es el núcleo que está un poquito más medial de los 3, es el que se encarga principalmente de la masticación, todos los músculos de la masticación, los pterigoideos o, por ejemplo, los masseteros. Y por acá tienes el núcleo principal sensitivo del quinto par craneal. Este par craneal se refiere a la vibración, propriocepción, todas las ramas del quinto par craneal, ¿no? Las sensitivas en esencia. Pero también tienes otro núcleo que no se alcanza a ver acá, que está un poquito más abajo, que es el núcleo espinal del quinto par craneal. El motor, pues son principalmente para la masticación, motor, ¿no? El sensitivo es para la epicrítica, es decir, todo lo vibración, propriocepción, etc, etc, ¿no? Y el espinal es para la protopática, dolor y temperatura, quemaduras o si algo te duele, ¿no? Que son dos diferentes, pues, dos sensaciones diferentes, pero pues que viajan por ahí muy cerquita de otra. Y por acá este es el nervio espinal del quinto. Puede extenderse muy abajo, ¿eh? Luego lo veremos, por eso se llama espinal. ¿Cómo sé yo que esa es la protuberancia? Bueno, te recuerdo que atrás de la protuberancia tenemos nuestro famoso cerebelo. Y recuerda que parte del sistema ventricular por acá arriba, encima del mesencéfalo, tenemos el tercer ventrículo y por acá tenemos al cuarto ventrículo. En realidad, lo que pasa es que entre el tercer y cuarto comentamos que se llama acueducto de Silvio. Pero acá entre uno y otro tenemos una tienda una pequeña como carpita, que es lo que conocemos como el cuarto ventrículo, que se forma entre la protuberancia y el cerebelo. Entonces, aquí está nuestra parte del sistema ventricular, que es el cuarto ventrículo, y por acá igual. Esto de acá vendrá siendo el cuarto ventrículo. Por acá tienes el pedúnculo cerebelar superior, los que van del cerebelo al mesencéfalo, ¿no? Aquí se ve una parte, ¿no? Como que va para allá. Por acá en este corte no se muestra, pero pues por acá también debe haber un pedúnculo cerebelar medio que está comunicando a la protuberancia con el cerebelo. También por acá tenemos el vermis cerebelar, muy importante estructura. Esta principalmente se encarga de los músculos más axiales, ¿sí? Recuerda que el cerebelo se encarga principalmente de la coordinación y el balance, ¿no? Así como los movimientos conjugados. Entonces, el vermis principalmente se encarga de los músculos axiales. Recuerda que cuando yo digo axial me refiero a antigravitatorio, por ejemplo. Si yo quiero erectar el cuello, los erectores de la espalda para erguirme, el cuádriceps, sí, prácticamente todos los que son para poder caminar y balancearte, se le llaman músculos axiales y son gobernados por el vermis, además de otras vías motoras voluntarias. Por acá tenemos un hemisferio cerebelar que luego en una clase le dedicaremos solamente a cerebelos y todas sus funciones, entonces revisaremos después el vermis. Tenemos nuevamente nuestro fascículo longitudinal medial por acá en medio. Por acá tenemos otra vez lateralmente, tenemos a la vía espinotalámica, que es la vía sensitiva protopática para la periferia, es decir, dolor y temperatura en el exterior. Y tenemos las vías descendentes hipotalámicas nuevamente por acá, ¿sí? Que esas son laterales porque son sensitivas. Bueno, la hipotalámica no, pero son sensitivas en esencia y pues acarrean información autonómica. Date cuenta que el lemnisco medial aquí se encuentra un poquito más medial, ¿no? Por eso medial, a diferencia del corte superior que vimos, que en realidad ya estaba atravesando hacia el lado opuesto. De nuevo, esto lo cubrimos en la vía anterior, que es en el video de vías lemnisco medial o columnas dorsales. Aquí, otra vez, ventralmente tenemos las vías corticobulbares. Y prácticamente esa es la porción superior de la protuberancia. Lo importante aquí, el quinto par craneal es lateral. Es en realidad lo único que quiero que veas por aquí. ¿Sale? Okay. Y por aquí, ¿cómo ubicamos que esta es la protuberancia? Por el cuarto ventrículo. Recuerda que hay pedúnculos que están comunicando uno con otro. Entonces, si tú afectas al tallo, puedes tener alteración de las funciones del cerebelo porque estás alterando la comunicación que tiene el tallo con el cerebelo, ¿sale? Entonces, a pesar de que tú no afectes propiamente el cerebelo, puedes tener manifestaciones de cerebelo si tú afectas las proyecciones de este.
Y si nos vamos aquí un poquito más abajo, nuevamente tenemos por acá nuestro cuarto ventrículo, pero aquí empiezan a aparecer otros subnúcleos que vienen del cerebelo. Aquí aparece hasta atrás un núcleo que es el núcleo dentado. Por acá tenemos parte del pedúnculo cerebelar superior. De nuevo, te repito que existe un pedúnculo cerebelar medio que no se ve por acá, que se encarga de comunicarse con la protuberancia. Aquí tenemos nuevamente el vermis, que tiene la misma función de acá arriba, que dijimos que es para los músculos axiales, ¿no? Y por acá están dos núcleos bien, pero bien importantes. Aquí sale un núcleo que es el núcleo del sexto par craneal, que nuevamente es medial. Este núcleo del sexto par craneal lanza sus proyecciones medialmente y como es el abducens es medial y tan, fin del cuento. Sin embargo, el siguiente par craneal, que es el séptimo, que es el del núcleo facial, date cuenta que está un poquito más lateral porque otra vez no es enteramente motor. Entonces, da la vuelta por atrás de nuestro sexto par craneal y luego lanza las proyecciones lateralmente. Envuelve un poquito al núcleo del sexto par craneal. Entonces, ahí te va. Es común que se afecten por la cercanía anatómica que tienen el sexto y séptimo par craneal en conjunto, a pesar de que están separados uno medial y otro más lateral, porque el nacimiento de estos nervios es un poquito más íntimo, ¿sale? Entonces te recuerdo que el séptimo par craneal son para todo, es principalmente motor, para las expresiones periféricas de la cara, pero muy sensitivo, no más que nada. Y a este bucle que se hace después de todas las fibras axónicas que son proyectadas desde el séptimo recubriendo el sexto, se le llama colículo facial, que es literalmente como un buclecito que se hace en la luz del cuarto ventrículo. A eso le llamamos colículo facial, pero representa las proyecciones desde el séptimo par craneal. Y por acá, medialmente, tenemos nuestro lemnisco medial. Tenemos otra vez ventralmente nuestras fibras motoras, la vía corticoespinal y corticovulvar. Recuerda que para este punto las corticovulvares ya inervó parte del núcleo motor del quinto par craneal y además al sexto y séptimo par craneal, ¿no? En las porciones motores. Entonces por ahí van las vías corticovulvares. Que tenemos el núcleo olivar superior. El núcleo olivar superior es parte de una vía o una ruta ascendente, que es un núcleo que es un relevo también de la audición. Entonces, de hecho, ya vamos construyendo un poquito la vía auditiva, ¿no? Por acá, en la protuberancia, tú sabes que está el núcleo olivar superior, que por arriba tiene que comunicarse con el colículo inferior y además por acá tiene que comunicarse con el núcleo geniculado medial. Entonces, de nuevo, esta ruta la vamos a ver más adelante cuando veamos la vía auditiva. Por acá, igual, lateralmente recuerda que se encuentran las vías descendentes y ascendentes, la espinotalámica, que es del dolor y temperatura, y la descendente hipotalámica, que es de las autonómicas. Entonces, ahora estamos en la parte superior del bulbo raquídeo y es un corte de la parte inferior del bulbo. Recuerda que ya aquí estamos transicionando entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces, estamos acá, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Estamos en el corte superior es este y el corte inferior es este aquí abajo. Y esto de acá es la médula espinal, que ya no la vamos a ver porque esto lo vemos en otros videos. ¿Cómo ubicamos que el mesencéfalo era un mesencéfalo? Pues bueno, porque parecía Mickey, ¿no? Tenía acá los colículos y acá tenía las dos orejitas que eran los pedúnculos cerebrales. Entonces parecía como una especie de Mickey Mouse, una chancla, algunos dicen. La protuberancia, ¿cómo sabemos que la protuberancia era la protuberancia? Era porque tenía la presencia del cuarto ventrículo, que era muy gordo, ¿no? Muy grande y muy notorio. Ahora, ¿cómo sabemos que el bulbo raquídeo es el bulbo raquídeo? Aquí porque tenemos unas especies de caracolitos aquí a la mitad, en los cortes. Ahora sí, es el núcleo olivar inferior. Entonces, tenemos aquí una gran cosa que parece como una especie de caracol, ¿no? Que si hay un corte de la vida real, pues por aquí puedes apreciar pues la presencia del caracolito, ¿no? Pero este caracolito entonces es un relevo motor para el cerebelo, que se llama núcleo olivar inferior. Otra vez, misma regla. Medial son motores, lateral son sensitivos o autonómicos, ¿no? Por acá en medio encontramos algunos pares craneales. Aquí nuevamente nos encontramos con nuestro mismo fascículo longitudinal medial. Otra vez es un relevo que comunica a ambos axones, pero de nuevo, pues las proyecciones son largas, ¿no? Entonces por eso llega hasta el bulbo. Aquí tenemos ahora sí un nervio que es puramente motor, que es el hipogloso, que como te recuerdo, el dorsado paracraneal, que son las proyecciones de acá, se encarga principalmente del movimiento de la lengua, ¿no? Luego en otro video asesoraremos para qué se encarga cada par craneal, ¿no? Les recomiendo que vean el video de pares craneales después. Por acá tenemos al núcleo motor dorsal del décimo par craneal. Por aquí cuando dice que es motor, pues es relativo, ¿no? Porque no es enteramente motor real, sino que, por ejemplo, se encarga de hacer algunas proyecciones parasimpáticas muy importantes. Y por acá tenemos otra división del décimo par craneal, que es el núcleo del tracto solitario, que es un relevo sensitivo muy importante. El núcleo del tracto solitario es un relevo bien importante sensitivo para los pares craneales. El 7, de hecho antes creían que era el núcleo gustatorio, para el décimo
y noveno par craneal, que son principalmente la sensación de todo lo que pasa en las vísceras, ¿no? Entonces, el núcleo del tracto solitario es un relevo común entre estos tres, sin embargo, es propiamente una rama del décimo par craneal, ¿no? Porque es el del vago. Si nos vamos un poquito más lateral, por acá tenemos el núcleo espinal del trigémino, que te acuerdas que dijimos que era uno de los subnúcleos que tenía el quinto par craneal, que te recuerdo que era para la sensación protopática, es decir, para el dolor y la temperatura. Y por acá, más lateralmente, tenemos por aquí unas fibras descendentes espinotalámicas y las hipotalámicas. Entonces, espinotalámica, otra vez, dolor y temperatura, ¿sí? Periférica. Hipotalámicas son parte de las vías del sistema nervioso autónomo. Y por acá en medio tenemos nuevamente a nuestro lemnisco medial, que se encarga de la sensación epicrítica, ¿no? Es decir, vibración, presión y lo demás. Y por acá, medialmente, tenemos ahora solamente las fibras de la vía córtico-espinal. ¿Por qué nomás ya no están las vías corticovulvares? Porque prácticamente ya inervaron a todos los pares craneales motores. Y por acá, si estamos observando para acá, aquí enfrente tenemos un poquito del cuarto ventrículo y por acá tenemos el núcleo vestibular y coclear. Te recuerdo que el núcleo vestibular y coclear son divisiones del octavo par craneal, que es que es sensitivo, pero principalmente se encargan de darnos una sensación de balance en el caso del vestibular, y coclear se encarga de la audición, ¿no? Por acá tenemos ahora sí al pedúnculo cerebelar inferior, que como te comentaba es una comunicación del cerebelo con la parte inferior, que ahora sí vendría siendo el bulbo raquídeo. Aquí tenemos otro núcleo bien importante, que es el núcleo ambiguo, que el núcleo ambiguo también es una eferencia o otro subnúcleo del décimo par craneal. Entonces, ¿el décimo par craneal cuántos tiene? Otra vez, núcleo motor del décimo par craneal, el núcleo del tracto solitario y además el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo también se encarga de proyectar otras cosas. Por ejemplo, tiene un poquito más de participación en la fonación. Por ejemplo, cuando uno articula en la laringe y habla, se encarga un poquito más el ambiguo. Son motores para distintas cosas, ¿no? Sin embargo, el dorsal es un poquito más parasimpático que el ambiguo. Y por acá tenemos finalmente el núcleo olivar inferior, que como te comentaba, este relevo principalmente es un relevo de cerebelo. Es una vía ascendente que nos da un sentido también de propiocepción y regula un poquito la motricidad, como veremos más adelante. Si vamos por acá, bajamos hasta acá, aquí tenemos al núcleo del gracil, que como te comento, en el video de vías somatosensoriales es un relevo sensitivo. Tenemos el núcleo cuneiforme, aquí el núcleo del trigémino que comentamos que era para el dolor, al igual que este de acá. La descendente de las vías espinotalámicas, perdón, ascendentes porque acarrean dolor y temperatura, descendentes hipotalámicas porque son autonómicas, porque tenemos que llegar también a las fibras simpáticas de la raíz de T1 hasta L2, que tenemos otro video también para eso. Y por acá tenemos cómo decusan las fibras del segundo relevo que viene desde el ganglio dorsal hasta el núcleo gracílico uniforme de esta ruta. Y aquí aparece la decusación famosísima de las pirámides. No olviden seguirme en mis redes sociales. Aparezco en Instagram, donde me pueden encontrar como pavel.pichardo.md o en YouTube como MedNotes Pavel Pichardo. Hasta la próxima.